Sublime gracia del Señor, pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros, la aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará felizmente. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Siempre hacemos la invitación a que estudie con nosotros los cursos bíblicos por correspondencia. Hay varios alumnos en nuestra ciudad y también en otras que hacen los cursos por correspondencia Emmaús, que estos cursos son sin costo para usted. También hacemos la invitación a las reuniones en Pedro Aguirre Cerda 189, a una cuadra y media de la Plaza de Armas de Lota. Y también queremos el día sábado desde ya estar invitando a una reunión especial que estamos haciendo, estudiando, así como el año pasado estudiamos 10 mujeres destacadas de la Biblia, sábado por medio. Este año estamos estudiando 10 hombres destacados de la Biblia. Y este sábado a las 6:30 corresponde estudiar el varón Jefté, un juez de Israel que tuvo un testimonio ahí en el pueblo de Israel en un periodo donde había mucha idolatría. Así que este sábado a las 6:30 de la tarde, en Pedro Aguirre Cerda 189, una clase bíblica, quedan cordialmente invitados. Y el día domingo a las 11:30 de la mañana, una escuela bíblica para niños y también para adultos y jóvenes. Si usted tiene interés de aprender de la Biblia, hay clase para cada uno de ustedes. Diciendo esto, vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el libro de Romanos. Hemos estado viendo algunos textos que nos hablan algunas verdades acerca del Evangelio de Cristo. Siempre hacemos esa salvedad que es a través de la Biblia, no de lo que nosotros creemos o una determinada organización cree, sino que a través de la Biblia, como dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Así que tratamos de apegarnos a la palabra de Dios. Sabemos que en este mundo no hay iglesia perfecta, no existe la perfección, somos humanos, pero tenemos esta costumbre, una buena costumbre de apegarnos lo más posible a la Biblia. Lo que la Biblia dice, eso hacemos. Y si la Biblia no dice algo, no lo hacemos en nuestra congregación. Vamos a leer en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Estuvimos viendo algo respecto a Adán la vez pasada, este personaje que dijimos algunas razones por las cuales se debe creer que Adán es real, porque si Adán no es real, si nosotros somos producto de la evolución, entonces cuando partimos de este mundo no tenemos que dar cuenta de nada, porque total somos producto de la evolución, de una célula, de una alga debajo del mar, de una microbacteria, pero la Biblia dice que somos producto de una creación especial, y algunos científicos ateos atribuyen más a esta creación especial, como ellos mismos la han denominado, que a la teoría de la evolución, que tiene muchas fallas científicas. Y entre más avanza la ciencia, se demuestra que la teoría de la evolución, como su nombre lo dice, es una teoría que tiene muchas deficiencias científicas. Así que la ciencia y la Biblia no están en contradicción. Entre más la ciencia avanza,
va descubriendo que lo que Dios ha dicho, lo que Dios dice en su palabra, es así. Lo último que leía era respecto a la composición de nuestro cuerpo humano. Se descubre que la composición, lo que estamos compuestos nosotros, es lo que la Biblia ya decía desde la antigüedad, que estamos compuestos de las mismas partículas del polvo de la tierra. Así que Romanos capítulo 5 nos dice que este personaje Adán, un hombre real, con su esposa Eva, real también, dieron origen a la raza humana en este planeta donde no había pecado. Se introdujo el pecado en el mundo. Se introdujo este germen espiritual que traspasó a través del fruto comido por Adán, se traspasó a nuestros genes. Y por eso es que el pecado pasa de generación en generación en generación, de padres a hijos. Sin embargo, hubo una persona que no nació de la misma manera que todos nacen. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Esa persona es Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. Y él anduvo en este mundo obedeciendo al Padre, obedeciendo los mandatos de Dios, obedeciendo lo que la Biblia, en ese tiempo la Torá decía. Él cumplió la ley. Él dice que no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplir la ley. Y él, siendo perfecto, sin mancha, sin contaminación, cumpliendo la ley a la perfección, él murió en la cruz del Calvario, pagando el precio que nosotros debíamos pagar. Y por eso es que Romano dice en 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí en Romanos 5:19 tenemos a las dos personas que algo vimos la vez pasada. Dos personas reales que históricamente fueron reales, vivieron en este mundo, anduvieron en este mundo. Uno, Adán, que desobedeció y que traspasó el pecado a todos los hombres. Otro, nuestro Señor Jesucristo, que por la obediencia, dice aquí, por la obediencia de uno, este es nuestro Señor Jesucristo, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que esta persona es el Señor Jesucristo y se le llama también el segundo Adán. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando Él vino a este mundo? Vamos a considerar algunas de las cosas. Sabemos que en la Biblia está lleno de los beneficios de la salvación. Cuando hablamos del Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no se refiere solamente a la muerte de la cruz, a la muerte en el Calvario por el Señor Jesucristo, se refiere a todo una buena noticia, porque Evangelio significa en el griego buena noticia, es una buena nueva que se le da al hombre. Así que no se refiere específicamente a un evento, a un hecho, que algunas personas tienen la conciencia de que se refiere solamente a la muerte del Señor en la cruz por los pecadores. Es más que eso. La buena noticia habla de esperanza, habla de una novedad de vida, habla de un nuevo hombre, un nuevo espíritu, habla de leyes escritas en nuestro corazón, habla de este nuevo pacto que el Señor ha hecho. Todo eso tiene la buena noticia. Habla de personas que antes no estaban en comunión con Dios, ahora son llamadas hijos de Dios. Todo eso. Capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver un texto en Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí vemos lo que Dios nos da, lo que somos nosotros y cómo opera el Señor Jesucristo como intermediario entre Dios y los hombres, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, o otra forma de decirlo, en que estando en constante pecado, Dios muestra su amor para con el hombre en que, estando aún en pecado, en que siendo pecadores, en que cometiendo pecado,
y Dios lo sabe, nos conoce y aún de esa forma, Él aún así nos ama. ¿Y cómo se muestra este amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, en que estando en constante pecado, Cristo murió por nosotros. El Salmo capítulo 5 hay una declaración que a veces está en contradicción con lo que algunos podemos decir, incluso de forma casi inconsciente, porque Dios ama este mundo. Y de repente decimos, Dios ama al pecador. Pero dice el Salmo 5, los insensatos, Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Hay una verdad, si bien Dios nos ama, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Pero Salmo 5, versículo 5, dice que Dios, Jehová, aborrece a todos, también incluye a todos los que hacen iniquidad. La palabra iniquidad tiene que ver con el pecado, con la maldad del hombre, con el actuar malvado del hombre, con el hacer cosas que están en contra de la ley divina, con la ley de Dios. Las personas que actúan en contra de esa ley cometen pecado, cometen iniquidad, cometen transgresión. Si una persona sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya es pecado porque transgrede, traspasa el límite que Dios le ha puesto. Entonces aquí Salmo 5:5 nos dice una verdad que no siempre estamos muy conscientes de, que Dios utiliza esta palabra que es bien fuerte, aborrece a todos los que hacen iniquidad, y da una sentencia, dice, destruirás a los que hablan mentira, Imaginémonos que la mentira en el rango humano está dentro de los últimos pecados. Las personas comienzan por los pecados más graves y comienzan a una jerarquización de los pecados. A la vista humana hay pecados más graves que están por aquí arriba, hay pecados que están por aquí abajo y nosotros los jerarquizamos, le damos más valor a algunos y a otros le damos menos valor y la mayoría de la gente habla incluso de mentira blanca, pero para Dios una mentira blanca es de igual valor que una mentira, tiene el mismo nivel de pecado. Y aquí dice Dios que destruirá a los que hablan mentira, no dice destruirá a los adúlteros, destruirá a los asesinos, destruirá a los fornicarios, dice destruirá a los que hablan mentira, porque para Dios no hay una jerarquización como en nosotros hacia el pecado. En el Apocalipsis también se menciona que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y ahí viene la pregunta, podemos hacernos esta pregunta. Si la mentira que nosotros consideramos un pecado pequeño, Dios la considera como un gran pecado, y más aún, aquí dice, está en el mismo nivel, dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y luego sentencia, y da una sentencia muy fuerte, y dice, destruirás. ¿Y a quién va a destruir? A los que hablan mentira. Y lo asocia después con los hombres sanguinarios, con los hombres engañadores, que abomina Jehová a esos hombres. Así que tenemos a un Dios que aborrece al que habla mentira. Apocalipsis dice que no entrarán los mentirosos en el reino de los cielos. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar o pretender entrar en el reino de Dios, entrar al cielo, si hacemos una encuesta? No hay persona en este mundo que no mienta, por considerar uno de los pecados que en la mayoría de la gente incluso pasa desapercibido, la mentira. La respuesta la tenemos en todos los pasajes que hablan de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él aborrece todos los pecados, aborrece al que hace iniquidad, aborrece al hombre sanguinario y aborrece a los que hablan mentira, también Él provee una solución.
La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vamos a ir a otro pasaje en el Nuevo Testamento para ver que alguien puede hacerse otra pregunta. Entonces, una persona que se convierte al Señor ya no va a pecar más, ya no va a cometer más pecado, porque la simiente de Jehová no peca, dice el apóstol Juan. Pero el mismo apóstol Juan, escribiendo en su carta, en su primera carta, el mismo que escribió el Evangelio según Juan, el mismo que escribió el Apocalipsis, también escribió tres cartas pequeñas que aparecen dentro de las epístolas del Nuevo Testamento. Y en la primera carta de Juan, en la primera epístola de Juan, dice el capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7 de primera de Juan. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos entonces que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia y nos puede limpiar de ese pecado que en el Salmo 5 dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad, Dios aborrece a los que hablan mentira y da una sentencia. En Romanos hemos leído que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que cometiendo pecado, Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Y aquí la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Incluye todo el pecado que el hombre pueda cometer, la sangre de nuestro Señor lo limpia. Y luego, como decíamos que el Evangelio encierra toda una buena noticia, dice el mismo Juan que la simiente de Dios no peca, no practica el pecado. Entonces, podríamos tener en este mundo a personas perfectas, pero sabemos que en la práctica no se es perfecto, no hay personas perfectas en este mundo. Y ahí viene la sentencia que da Juan, es como una ley espiritual, dice la primera carta de Juan, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estamos leyendo en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Estas cosas os escribo, dice Juan, para que no pequéis, hijitos míos, para que no pequéis, porque ustedes ya se han convertido de las tinieblas a la luz, ya han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, ya tienen una nueva vida, hay espíritu de vida en ustedes. Entonces yo les escribo estas cosas para que no pequéis. Pero en la práctica vemos que no hay perfección en este mundo. Y ahí viene y continúa el apóstol Juan escribiendo, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Recordemos lo que decía Romanos, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. El hombre, el ser humano, nace en este mundo pecador. Puede ser la persona más buena de este mundo, el buen vecino, la buena persona, pero aún así, delante de Dios, somos todos pecadores. Y en forma individual, el Señor identifica a una persona como pecador. Y Dios dice que aborrece a todos los que hacen iniquidad. Dios está irado con el que hace injusticia, con el que habla mentira, con el pecador. Pero hemos visto que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y luego vimos que Juan escribe estas cosas para que no pequéis, porque dice después que la simiente de Dios no peca. Pero nos damos cuenta en este mundo que el hombre continúa pecando. Un creyente peca, cae en pecado, dice Juan que no practica el pecado, pero peca. Y ahí viene la ayuda a través de la palabra de Dios para los creyentes, para los cristianos, para los salvados por Cristo Jesús. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también
por los de todo el mundo. Vamos a leer ahora otra declaración del mismo apóstol Juan, en este mismo libro, en este mismo capítulo 2 de primera carta de Juan. Dice el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahí tenemos otra declaración que tiene que ver con nuestros pecados, con el amor de Dios, con lo que es el Evangelio, con lo que es el cristianismo. ¿Cómo podemos saber nosotros si realmente hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón? ¿Será el decir de boca de que somos salvados o realmente Dios ha entrado en nuestra vida y somos salvados por la gracia de Dios? Aquí dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, el que dice, y más abajo dirá también nuevamente esta frase, el que dice, porque tiene que haber congruencia en lo que uno dice y en lo que hacemos. Aunque no siempre se da, la Biblia lo plantea de esta forma, lo que decimos, lo que hacemos. El Señor Jesucristo, cuando anduvo en este mundo, en su ministerio, dice que el Señor Jesucristo hacía y enseñaba. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo podemos saber que somos creyentes, que somos cristianos? Porque guardamos sus mandamientos. Los mandamientos del Señor, dice otro texto, que no son gravosos, no son una carga. No hay lamentación en cumplir los mandamientos de Dios para un creyente. Versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El mismo libro, el mismo capítulo 2 y el versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Ahí está, entonces son declaraciones que un creyente, un cristiano, una persona que dice algo, tiene que seguir lo que dice aquí el texto. El que dice yo le conozco, yo conozco a Cristo, yo soy cristiano, yo he recibido a Cristo Jesús como mi Salvador. El que dice eso, ¿qué debe hacer entonces? Guardar los mandamientos del Señor. Pero alguien que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, no hay verdad en él. El que dice que permanece en él, que permanece en Cristo, que permanece en Jesús, y no guarda sus mandamientos, el tal está mintiendo, está en una mentira. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como el Señor Jesucristo anduvo. Otro texto dice que nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Verso 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano. Y esta es una sentencia que debemos examinarnos cada uno de nosotros cuando decimos que amamos a Dios, pero en alguna parte de nuestro ser hay algún problema no arreglado con algún hermano. Tiene que preguntarse, porque la Biblia dice, si alguno dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, hay algún problema ahí, no está bien. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, está todavía en tinieblas. Ahí entonces son leyes espirituales. Esta primera carta de Juan se escribió para que las personas supieran que habían recibido al Señor Jesucristo. Volviendo entonces al libro de Romanos, a ese texto que comenzamos, Romanos 5, donde comienza diciendo el apóstol Pablo en ese capítulo que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor. El amor se muestra, el amor se demuestra. ¿Cómo lo demostró Dios? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y no es solamente un decir. Él no dijo algo que no fue comprobado.
Él dijo algo y lo comprobó mediante un acto, mediante un hecho, mediante una acción. Él tomó acción después de hacer una declaración. Él dijo, yo amo a este mundo. ¿Cuál fue la acción? Él dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, hemos visto algunos pecados que la Biblia nombra, y como el más común, por ejemplo, la mentira, que Dios lo sentencia en el Salmo 5, pero también Dios da la solución en la primera carta de Juan, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y luego dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa última frase muestra una verdad que es irrefutable, que el Señor Jesucristo murió. El Señor Jesucristo murió por nosotros los pecadores. ¿Por qué murió en una cruz el Señor Jesús? Para pagar nuestra deuda, para con su sangre derramada limpiar nuestros pecados. ¿Por qué el Señor Jesucristo fue sepultado y resucitó? Dice Romanos también, otro día lo vamos a ver, que fue resucitado para nuestra justificación, para que delante de Dios nosotros seamos considerados justos, sin ser justos, siendo pecadores, como dice aquí el versículo 8, siendo aún pecadores, de igual forma Cristo murió por nosotros, y Él pagó una deuda que Él no debía. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, le preguntó un hombre a Pablo, y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a ir a escuchar un tema musical que habla del Evangelio también, y luego vamos a ir a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Con el pastor que está abajo para que converse con él, y ahí le cuenta que usted anda de Rancagua aquí y que quiere hablar con él. Ya, yo lo voy a dejar aquí. ¿Por qué no contestan el teléfono abajo, chiquillo? Hay un hermano de Rancagua que anda de visita y quiere hablar con ustedes, porfa. Ya, ok. He leadeth me, O blessed thought, words with heavenly comfort fraught. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Sometimes it seems of deepest gloom, sometimes where needed is bowers bloom. By water still or troubled sea still 'tis His hand that leadeth me.
Bien, estamos estudiando en el libro de los Hechos y estamos considerando justamente lo que ocurrió con la llegada del Espíritu Santo a la tierra como el representante de Cristo. Así vamos a leer desde el versículo 29 hoy día del capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Deseamos que la lectura pública de la palabra de Dios sea de bendición para todos los amigos y hermanos que están en sintonía, y que realmente puedan entender lo que Dios nos dice en su palabra. Como mencioné y como hemos estado considerando antes, es el nacimiento de la iglesia con la venida del Espíritu Santo y esta manifestación, estas señales que fueron dadas por Dios a través de aquellos 120 que estaban reunidos allí en el aposento alto, los cuales hablaron en otros idiomas el mensaje, las maravillas de Dios a todos los que estaban en aquel tiempo en Jerusalén. Recordemos que en el contexto en que estamos leyendo, se trata del día de Pentecostés, y este día en que vino el Espíritu Santo, y que era una fiesta, la segunda de las fiestas importantes en el pueblo de Israel. Y estaban allí la gente de todo el mundo, israelitas que estaban dispersos por todo el mundo, que habían venido para celebrar la Pascua y para participar de estas fiestas y de las siguientes. Y por eso es que ellos escuchan en sus lenguas que habían nacido el anuncio del mensaje de Dios. Y Pedro, al escuchar que algunos se burlaban diciendo que estaban ebrios, él se levanta para clarificar esta situación, que no estaban ebrios, sino más bien
era lo que había sido antes anunciado por el profeta Joel. Así vemos cómo Pedro está hablando aquí de la muerte y resurrección del Señor Jesús, que también fue anunciada en forma profética por el rey David en la antigüedad. Así dice él, pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. Ciertamente en su primera venida el Señor Jesús no vino a establecer su reino acá en la tierra, Él vino a reinar en el corazón de aquellos que le recibieran. El reino del Señor no era de este mundo, como Él mismo lo dijo, y es un reino invisible, pero todos aquellos que le hemos recibido desde ese tiempo como nuestro Señor y Salvador, somos parte de los súbditos de ese reino. Nuestro rey está ausente, pero luego va a volver para instaurar su reino milenial aquí en la tierra, tal como ya también lo hemos comentado en algunas ocasiones. Y Pedro está hablando del Señor Jesús, a quien los judíos, estos mismos judíos que están escuchando ahora el discurso de Pedro, habían estado presentes en la crucifixión de Cristo. Y aún más, ellos mismos eran los que habían pedido a Pilato que el Señor Jesús fuera crucificado, aun cuando Pilato les dio la opción de que liberasen a Jesús y que el que muriera fuera Barrabás. Sin embargo, ellos escogieron a un alborotador, a un ladrón, y pidieron que se diese muerte al autor y consumador de la vida, aquel que era el creador de todas las cosas. Ellos no lo sabían, de todas maneras, en su ignorancia ellos estaban dando cumplimiento al plan de salvación de Dios. Así dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, va a decir los 120 que estaban allí en ese momento, somos testigos. Ellos eran los testigos presenciales de la resurrección de Cristo, porque de hecho el Señor Jesús, después de resucitar, se apareció durante 40 días, dice el apóstol Pablo a los Corintios, con pruebas indubitables que no podían prestarse para ninguna duda, porque el Señor aún comió con ellos y estuvo con ellos, y ellos fueron los que le despidieron en su regreso al cielo. Así ellos eran testigos y nadie podía decir lo contrario en cuanto a esto. Y Pedro dice que este Jesús ha sido exaltado, y la palabra de Dios dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, así exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vale decir, aquello que ellos habían visto ahora y habían escuchado, era lo que el mismo Señor Jesús también había anticipado proféticamente a ellos. Así, nuevamente Pedro cita otra profecía, que esto por supuesto es futura, pues la segunda parte, porque la primera parte dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esto fue después de la resurrección, cuando el Señor Jesús fue llevado arriba al cielo. Dice Dios, siéntate a mi diestra. Él está sentado a la diestra en la majestad, en las alturas. Y como hemos leído en el Salmo 24, en clases anteriores, significa que allí se le da la bienvenida. Alzaos vosotras, dice, puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Este Rey de Gloria que subió triunfante después de vencer a Satanás, de vencer a la muerte y al que tenía el imperio o el dominio de la muerte. Así se sentó a la diestra. Y esto de que Él va a estar allí sentado a la diestra tiene un plazo, un vencimiento que no sabemos cuándo es, porque el día y la hora nadie la sabe, pero sí Dios conoce muy bien todos los acontecimientos y tiene el control de todo. Y esto va a ser hasta cuando ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, que va a ser cuando el Señor Jesús regrese nuevamente
a la tierra en que Él va a destruir a todos aquellos que han osado levantarse en contra del cielo. Tal como leemos también en el Salmo 1, que dice que el que está en el cielo se reirá, se burlará y luego hablará en su furor. Así es una utopía, es realmente ridículo que el ser humano, gusanillo de la tierra, tenga la osadía de levantarse en contra del Dios eterno, en contra del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nuevamente volvemos a indicar, porque esto es importante siempre tener en cuenta, el contexto en el que estamos leyendo, en el que estamos estudiando, para no sacar un texto de su contexto y hacer doctrinas que no tienen fundamento bíblico. Pedro dice: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, vale decir, los que están escuchando allí eran todos los israelitas, todos judíos, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús, Jesús al cual ellos conocieron como un hombre que vino en debilidad, que nació en debilidad, pues nació en un establo y fue acostado en un pesebre. El establo es el lugar donde duermen, donde viven los animales, y el pesebre es el lugar donde se les da o se les pone la comida a los animales. Ahí él fue acostado y él vino en debilidad, pero cuando él vuelva, va a volver en poder y gloria. Así a este que ellos conocieron en debilidad, a este Jesús, este nombre que le fue dado por Dios y que le fue indicado a María, tenía el significado más glorioso, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Así, a este Dios le ha hecho Señor y Cristo, vale decir, él es el enviado de Dios, el Mesías verdadero. Cristo significa enviado, Mesías, el Mesías verdadero. Y no solamente es el Cristo, sino también es el Señor, vale decir, es Dios mismo. Entonces, el resultado que se obtuvo de los que están escuchando el discurso, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Realmente ellos sintieron en su corazón, sintieron el remordimiento y sintieron el arrepentimiento. Y ellos vieron su condición delante de Dios, que ellos estaban destituidos de la gloria de Dios, y aún más sus manos estaban manchadas con la sangre inocente de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ante esta situación, ellos quieren tener una salida, y ellos preguntan: ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que nos corresponde ahora hacer? Porque realmente lo que hemos hecho ha sido muy malo. Habían matado al autor y consumador de la vida. Entonces Pedro les dice: primero arrepiéntanse. Y el arrepentimiento tiene que ver y lleva consigo un cambio de actitud. Antes ellos eran enemigos, se habían declarado enemigos de Dios y enemigos de Cristo. Ellos incluso pidieron que la sangre de Cristo cayera sobre sus cabezas y sobre la de sus hijos. Por eso es que Israel, los judíos, hasta el día de hoy ellos sufren y viven en problemas. ¿Por qué? Porque ellos mismos pidieron esto. Así ellos dijeron esto cuando el Señor fue llevado a la cruz. Y luego dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta forma de bautismo era una forma de bautismo muy especial, porque ellos, al declararse ahora seguidores de Cristo,
ellos iban a sufrir la persecución, iban a sufrir el castigo. Y además en el bautismo, porque el bautismo en agua, el agua no tiene ningún poder en contra del pecado, sino más bien es un acto de obediencia al mandato de Dios y una identificación simbólica con aquel que murió en la cruz. Porque así como Cristo murió en la cruz, el pecador arrepentido, este nuevo creyente, al bajar, al ser sumergido en el agua, él está diciendo que con Cristo ha muerto y es sepultado. Y al emerger del agua nuevamente, él está diciendo que ha resucitado con Cristo para andar en nueva vida. Obviamente aquí el proceso es rápido y la nueva vida debía y debe manifestarse inmediatamente en el momento que él o ella ha sido transformado por la gracia de Dios, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas son hechas nuevas. Ya las cosas viejas pasan. Vale decir, ellos debían ahora proclamar que aquel que antes ellos dijeron aborrecer, ahora le amaban y ahora son sus siervos y están dispuestos a llevar también el mensaje de salvación a otros para que otros vengan al conocimiento de la verdad y que sepan que solamente a través de la muerte de Cristo en la cruz ellos pueden tener el perdón de sus pecados, porque hay un solo Dios, dice la palabra de Dios, y un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Así, arrepentidos para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este don del Espíritu Santo tiene que ver con la transformación, con la limpieza del ser. Y el Espíritu Santo mismo viene a morar en aquel que ha sido lavado, en aquel que ha sido limpiado, porque ningún inconverso puede recibir al Espíritu Santo. El mundo, dijo el Señor, no le puede recibir. Solamente viene a aquel en quien se ha operado el cambio, la transformación, la renovación, el nuevo nacimiento, que son palabras por las cuales nosotros podemos describir este nuevo estado de vida de la persona. Y el apóstol Pedro está recordando a los israelitas que para ellos era la promesa, y para los hijos, y para todos los que estaban lejos, y para cuanto el Señor llamare. Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvo de esta perversa generación. Vale decir, ser salvos de qué? Salvos de la condenación por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El ser humano, por causa de su pecado, va a la condenación eterna, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que el ser humano escape de la condenación, y para eso Él envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que Él muriera en la cruz como una víctima inocente, como el Cordero de Dios, sobre quien fueron cargados los pecados, podemos decir los creyentes, de todos nosotros. Así dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Esto es muy interesante y es muy importante porque está en plena concordancia con todo el contexto bíblico, porque aquí tiene que ver con lo que es la iglesia verdadera de Cristo. ¿Cómo se forma la iglesia? ¿Quiénes la componen? Primero, aquellas personas que escuchan el mensaje del Evangelio y reciben a Cristo como su Salvador personal. Hay dos mandamientos que Dios ha dejado para los creyentes, y uno tiene que ver con el bautismo y el otro es
la cena del Señor. Así dice, los que recibieron su palabra, los que son salvados, estos se bautizan. Y si nosotros vamos a la gran comisión que el Señor Jesús entregó a los apóstoles, es exactamente el mismo orden. Tenemos en Mateo el capítulo 28, vamos a leerlo, allí está la gran comisión entregada por el Señor Jesús a los apóstoles antes de regresar al cielo. Dice en el versículo 18, todo poder o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En razón de esto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se fijan? El orden establecido aquí es por el mismo Señor Jesucristo. Primero, se hacen discípulos, o sea, un discípulo es uno que aprende del maestro, uno que sigue al maestro. Y aquí en este caso, el maestro por excelencia, por supuesto, es el mismo Señor Jesús. Luego que estos son discípulos, son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseguida pasan a formar parte de una iglesia local y también, por supuesto, de la iglesia universal, esta iglesia que nació el día de Pentecostés, que es incontable, invisible, y que va a terminar de completarse cuando el Señor Jesús venga. Esta iglesia se llama y se conoce como la iglesia universal, pero en cada ciudad hay una iglesia que se reúne en esa localidad, que es parte de esa iglesia universal. Y aquí empieza la formación de la iglesia. Entonces se bautizan y el bautismo, vuelvo a repetir, el bautismo no es para salvación ni para perdón de pecado en este caso. El bautismo aquí es un acto de testimonio público de la fe del nuevo creyente. Es una identificación simbólica en la muerte, sepultación y resurrección de Cristo. Y también es una proclamación pública del Evangelio sin palabras, porque se está diciendo que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó y que está a la diestra en la majestad en las alturas. Y dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. No dice 3.000 personas, así a secas. Dice, ¿cómo? Como 3.000 personas. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí tenemos la actividad de la iglesia. Primero, la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Toda la doctrina, la enseñanza dejada por Dios a través de los apóstoles está en el Nuevo Testamento. Todas estas cartas escritas por los apóstoles, allí están las doctrinas, las enseñanzas, es la guía, la brújula por la cual la iglesia debe dirigirse, porque debemos siempre distinguir cuando leemos la palabra de Dios. Dios divide a la humanidad en 3 segmentos, y estos segmentos se llaman Israel, todos aquellos que pertenecen al pueblo y que son nacidos como judíos israelitas, los gentiles, vale decir las demás gente que no pertenecen, que no son israelitas, y la iglesia que es el pueblo celestial de Dios, la iglesia que está formada por judíos y gentiles que han recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Ellos forman la iglesia. Entonces debemos distinguir cuando Dios habla a Israel, cuando Dios habla a la iglesia.
y cuando también se está refiriendo a aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador personal, aquellos que no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Lo concerniente a Israel está todo consignado en el Antiguo Testamento, porque la iglesia nació el día de Pentecostés, como ya hemos mencionado, el día en que el Espíritu Santo vino a la tierra. Antes de eso, la iglesia no existía. No hay que confundir el templo de Israel con la iglesia. La iglesia no existía. El Señor Jesús, en el Evangelio según Mateo, Él dice en forma profética, ante una declaración de Pedro, Él dice sobre esta roca, o sea, sobre la declaración que hizo Pedro, levantaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y eso lo dice en forma futura porque levantaré, no dice está fundada, sino levantaré mi iglesia. Y la iglesia nace el día de Pentecostés. Y dice, perseveraron en la doctrina de los apóstoles. La comunión tiene que ver todo el trabajo que se hace en común para el bien de la obra de Dios, ya sea tanto espiritual como el trabajo material. El trabajo espiritual de anunciar el Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios, visitar a los enfermos, etc. Trabajo material tiene que ver con el cuidado y la preservación del lugar donde se reúne la iglesia, que debe ser estar en condiciones acorde a la persona que allí está también viviendo, porque el Señor Jesús dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Así el lugar debe estar también en condiciones adecuadas a la persona que está allí en las reuniones. Así tenemos el trabajo en la comunión. El partimiento del pan tiene que ver con la celebración de la cena del Señor. El Señor Jesús, como también lo enseñamos, Él instituyó la cena del Señor, ese memorial sencillo con una copa y un pan que simbolizan la sangre de Cristo derramada y el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Son símbolos, no es que se transformen en la sangre ni en el cuerpo, sino solamente son símbolos que el Señor dejó establecidos para que nosotros hiciéramos memoria de Él. Haced esto siempre en memoria de mí. Y cada vez que, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, cada vez que partimos un pan y participamos de esta una copa, la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta que Él venga. Vamos a ver en el estudio de este mismo libro de los Hechos que la celebración de la Cena del Señor en la iglesia primitiva la hacían cada primer día de la semana, vale decir, cada día domingo. Eso lo vamos a ver y lo vamos a corroborar estudiando el libro de los Hechos. Ahora, solamente estoy haciendo una introducción de lo que vamos a considerar el tema de lo que es la iglesia verdadera de Cristo. No lo que muchas veces se conoce como iglesia, que no son más que instituciones sin vida, son organizaciones muertas, en donde hay muchas organizaciones dentro de ellas mismas. Sin embargo, vamos a aprender por la palabra de Dios que la iglesia no es una organización, sino es un organismo, y un organismo que tiene vida, cuya única cabeza de ese cuerpo es Cristo, y los demás todos cumpliendo una función como miembros dentro de ese cuerpo, en beneficio del cuerpo y en beneficio de los demás miembros. Así vamos a continuar Dios mediante el próximo jueves y vamos a entrar de lleno a considerar lo que es la iglesia de Dios, pero la iglesia de acuerdo a las Escrituras. Vamos a escuchar
otro himno y luego nos despedimos. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. My sin, oh, the joy of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. Is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. And Lord, haste the day when my face shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trumps shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my Queremos invitar a nuestros amigos que nos sintonizan a que también nos acompañen, si pueden, a las reuniones que realizamos acá en Pedro Aguirre Cerda 189, a cuadra y media de la plaza, los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas. La entrada, por supuesto, es gratuita, serán muy bienvenidos.
no hay ningún compromiso con asistir a una reunión. También volvemos a reiterar el ofrecimiento de los cursos Emaús en forma totalmente gratuita. Usted puede estudiar en sus momentos libres en su casa y se va a dar cuenta que solamente son cursos doctrinales y que no tienen ninguna tendencia sectaria. Deseamos que el Señor les bendiga y que si Él no ha venido, el próximo jueves podamos estar nuevamente juntos. A las personas que nos solicitan oraciones, el día miércoles es un día en forma especial. En nuestro local, en nuestra iglesia, tenemos reunión de oración. Así ahí les mencionamos. Y también, por supuesto, en nuestras oraciones personales también les estamos llevando para que el Señor les ayude. Nos despedimos y mi hermano Pedro también se despide. Que el Señor le bendiga y si en su voluntad, un próximo programa estaremos juntos nuevamente. Gracias por sintonizarnos.